con nuestros invitados. Ponemos el punto en la I. Voces en acción. En Voces en Acción. 6 de la mañana con 33 minutos y luego de este corte estamos de regreso para empezar con el espacio de las entrevistas. Ya está conectado con nosotros a través del Zoom el economista Po Chun Lee, analista económico, docente catedrático, también con quien vamos a hacer un análisis post-consulta relacionado a la materia económica. Al día siguiente, me refiero a este 22 de abril, ya se publicaban titulares relacionados a una mejor observación por parte de los organismos internacionales respecto a lo que ha vivido nuestro país. Entre ellos se decía que el riesgo país cayó a 1.138 puntos después de los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral. Economista, ¿cómo está usted? Bienvenido a este espacio informativo. ¿Qué tal, Maritza? Muy buenos días. Un saludo afectuoso a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué implica esta información? Decíamos, el riesgo país cae a 1.138 puntos cuando estaba relacionado con 37 puntos adicionales, es decir, estos 37 puntos se redujeron. Bueno, realmente, si lo vemos, no implica nada en el sentido de que a 1.100 puntos aún no somos sujetos a crédito, no podemos salir a emitir bonos favorables para el país. Estamos diciendo que a 1.100 referencialmente nos costará ese préstamo, es 11%, pero es 11% más del costo del dinero. Ahorita las tasas de interés a nivel mundial están entre 4 a 7%, entonces aún tendríamos que pagar mínimo un 17-18% si es que decimos emitir deuda externa. Entonces, realmente bajar eso no nos afecta mucho. Tendríamos que bajar, creo que a mínimo unos 700 para ser sujeto a crédito. Y aún así, una tasa de interés más del 10% sigue siendo un préstamo muy caro, ¿no? Pero este no es el camino, esto no es un avance respecto a lo que será ya tal vez a futuro una reducción ya más significativa, porque estamos hablando en este inicio de 37 puntos menos, nada más, porque usted ya nos ha explicado que no significa mayor cosa. Así es. Entonces, el riesgo país no nos funcionaría. Además, tiene mucho que ver con la percepción. Acuérdese que cómo perciben los inversores extranjeros o los que nos van a comprar los bonos o los que nos otorgan préstamos como el Fondo Monetario Internacional. Eso les interesa cómo nos van a pagar y si es que tiene realmente el ingreso, ¿no? El gran salto que hubo fue justamente la elevación del IVA al 15%, porque eso garantiza ingresos para poder pagar esa deuda. Sin embargo, lo que decimos es, no estamos sujetos a crédito de eso, por eso yo no observaría el riesgo país hasta que por lo menos estemos de 800 y bajando desde ahí, tal vez consideremos emitir deuda, ¿no? Como una buena fuente de información. Economista, entonces esos diálogos, esos análisis, esos acercamientos que el ministro de Economía está desarrollando con el Fondo Monetario Internacional, ¿no tendrían un buen resultado? Está implicado que ya va a estar hecho, listo, ¿no? Porque si quieren hablar de victorias, 9 de 11 es una victoria, especialmente para el tema de seguridad. Es que siempre han dicho que esta elevación, esta remisión de impuestos, todas las reformas tributarias, económicas que hemos visto los últimos 6 meses, es justamente para cumplir con lo que quiere el FMI. O sea, lo único que queda pendiente realmente son los subsidios a los combustibles, si van a reducirlo o no. Que se habló que sería a mediados de este año. Sí, se habla de que tal vez para junio en adelante consideren hacer algo. Un sistema de bandas que también diría no ha funcionado. El sistema de bandas les llevó al segundo paro indígena sobre ese tema al presidente Lasso. Entonces, realmente es un problema de inercia eso, ¿no? Deje a ver qué pasa. Economista, y frente a esta pregunta de los ecuatorianos y ecuatorianas relacionada con el arbitraje internacional, genera un impacto para nuestro país frente a los inversores internacionales o no tendrá efecto? No tendría efecto en el sentido de esto solo sucede cuando tienen problemas, o sea, ¿no? La idea es no llegar a problemas. Si es que Ecuador tiene una muy buena seguridad jurídica, no tendría que preocuparse de que lleguen a arbitraje internacional. Y hay que entender, ¿no? Que estadísticamente sigue siendo verdad que en arbitraje internacional perdemos 7 de 10 veces. Y esa es plata de todos.
Y a veces también es porque hay inversores malos. No es necesariamente que hay eh, una seguridad jurídica no garantizada, pero también hay inversores malos, ¿no? Que se les pidió que cumplan con su contrato y luego dicen, verá, porque justamente no hay seguridad jurídica, me llevo a un arbitraje internacional y al final salimos perdiendo, ¿no? Entonces, también hay de lado y lado, pero en general está en contra nuestro este tipo de arbitraje internacional. Porque precisamente lo que usted mencionaba, la seguridad jurídica, fue parte de los argumentos presentados por parte de las autoridades de gobierno para buscar ese respaldo en esta pregunta de la consulta popular. Ante esa ausencia de seguridad jurídica se buscaba dejar ese buen sabor de boca en los inversores internacionales para que puedan llegar a nuestro país a través del arbitraje internacional. Sí, o sea, es un mecanismo de, como que de última salida, el plan Z, como llaman, si tenemos que ir a arbitraje, porque son costosos, son engorrosos, toman tiempo, eh, pero de alguna manera protegerían, en el peor de los casos, si es que no se aclaró cómo se quieren cumplir los contratos y por eso se va a arbitraje. Pero no es realmente lo que trae inversión extranjera, ¿no? Realmente siempre hemos discutido eso. Tampoco es otro mito, por ejemplo, que no cobrarles impuestos y desregular, hagan lo que quiera, e implica que van a venir a invertir, ¿no? O sea, de cajón necesitamos seguridad jurídica para los inversores extranjeros. Más importante es, por ejemplo, decirles que si usted entra a invertir en el 2024, de aquí hasta que usted salga, solo se le va a aplicar esta reforma tributaria. Y si vienen otras reformas tributarias que quieren sacarle plata, no va a haber. ¿Sí, no? Eso es seguridad jurídica. Eso tal vez garantice mejor, ¿sí, no? En lo que es seguridad jurídica. En el caso de qué le interesa, qué tiene Ecuador para ofrecerles, es más importante, ¿no? Si usted tiene minería, tiene energía, tiene, no sé, un acceso especial al mercado suramericano porque tiene tratados de libre comercio, o tiene un centro financiero que es muy transparente, que se resuelven los problemas económicos, financieros, eh, con mucha habilidad, con mucha gestión, tal vez yo venga a invertir acá, ¿no? O sea, ¿Y cómo Londres estamos, vive. economista, y cómo estamos ante la mirada internacional, ante los inversionistas extranjeros, frente a lo que usted ha mencionado? ¿Somos atractivos? No somos atractivos para nada, las cifras lo demuestran, ¿no? El año pasado la inversión extranjera era 106 millones, ¿no? El año antes de eso, antes de la muerte cruzada, 2022, teníamos 811 de inversión extranjera. Este año seguro que tenemos o 100 millones o menos, porque realmente es otra inercia de las inversiones que hubo en el 2023. Y también, ¿no? Ya nos están proyectando que realmente vamos a entrar en recesión, pero no lo quieren escribir de esa manera. El crecimiento del país está proyectado a 0,1. 0,1 es como no crecer, porque si usted le pone la inflación por el IVA del 15%, realmente va a ser un crecimiento real negativo. Entonces, no sé si es que esas cifras ayudan a la inversión extranjera, ¿no? Vemos un país que no sale tampoco del tema de seguridad. Sabemos que también estos estados de excepción son temporales, de 60 días a 60 días, y no va a resolver, ¿no? Además de que esas reformas que acaban de ganar de seguridad en la Asamblea también tienen su tiempo para hacerlo, ¿no? Y que se vea Exactamente. esos efectos. Economista, frente a lo que usted también mencionaba respecto a que no somos atractivos, ¿fue la situación política que vivió nuestro país en 2023 lo que básicamente ahuyentó, redujo totalmente, casi totalmente o drásticamente esa inversión extranjera o se registraron otros factores? Acuérdense que el año pasado fue un año electoral, pero puramente empezamos con esta consulta que no ganó el presidente Lazo. 2, 3 meses después disolvió la asamblea. 2, 3 meses después, primera vuelta. 45 días después de eso, segunda vuelta. Pasamos solo en elecciones. Y el que viene a apostarle al país dice, mire, veamos qué pasa hasta ver quién se elige, quién gana, si va a ser izquierda, si va a ser derecha. Eh, ya tuvimos los resultados y recién consideramos. Después viene el nuevo presidente y también dice, voy a hacer otra consulta. Entonces, todas esas consultas implica o reformas tributarias o económicas o cierta incertidumbre, ¿no? En el caso económico eran justamente esas dos preguntas. ¿Está el pueblo de acuerdo en trabajo por hora?
y el otro era el arbitraje internacional. Entonces, si es que pierde arbitraje internacional, está implicado que el inversor extranjero ha perdido, como quien dice, su plan Z, ¿no? Pierdo los casos, les llevo a arbitraje internacional. Y en el caso de trabajo por horas, eso es debatible porque creo que no hubo suficiente información sobre cómo funciona el trabajo por horas. Créalo o no, al final es más caro contratar por horas. Es factible contratar por horas en el caso de que usted solo contrate a alguien particularmente a la semana menos de las 40 horas que requiera, ¿no? ¿Por qué más caro, economista? Porque se supone que era para dinamizar el sector, generar mayor empleo y también beneficiar a los sectores. Es que hubo muchas incertidumbres también, porque al final todo se dejaba un acuerdo que el Ministerio de Trabajo iba a hacer. Entonces, a nivel político también se piensa, y bueno, cuando me jubilo si trabajo por horas y me van a pagar las vacaciones, sí, sí le van a pagar las vacaciones. Pero ¿cuántas vacaciones? ¿Es parcial o no es parcial? ¿No? Eh, ¿Qué pasa en el sector público, por ejemplo? ¿Sí, no? Habrá esa explotación de que ahorita solo nos quieren pagar por horas. Yo como maestro, por ejemplo, me dirán, solo le pago las 4 horas de clases que usted dé, pero no le pago la preparación, no le pago cuando usted corrija los deberes o todo lo que esté relacionado con la actividad, solo le pago las 4 horas clase, por ejemplo. Entonces, viene todas estas porque esto requiere resolverse en alguna norma y la gente también se protege. Entonces, para, para no salir fauleado, como dicen, mejor voto no y a menos que me aclaren todito, yo no me voy a un régimen laboral con el que tenemos ahora ya pues, se siente que es malo, peor en los nuevos que no conocemos. Lo que significa que no iba a dinamizar nuestra economía, le entiendo. Sí, o sea, no necesariamente favorecía, pero todo depende, ¿no? O sea, el argumento no va a ser que pagando menos se hace más, porque al menos la gente lo veía de esa manera, ¿eh? De que me van a pagar menos y van a pedir que haga más, o va a haber más empleo debido a esto. No había ninguna prueba sobre eso, ¿no? No es el hecho de que porque Estados Unidos y España lo hacen, nosotros debemos hacerlo, tampoco es el tipo de Porque son argumento. economías diferentes. Sí. Y pensemos, ¿sí o no?, de que si le pagan por hora está implicado de que si usted trabaja en un restaurante, por ejemplo, le van a decir venga a la hora pico, que es de 10 de 10 a 2 trabaje y luego regrésese de 6 a 10 de la noche, ¿sí? Y son 8 horas, ¿ya? Entonces digo, pero yo estoy perdiendo la mitad de la tarde, ¿sí, no? Entonces, ¿qué hago hasta que usted decida trabajar cuando venga la demanda? Entonces, en esos casos, la gente también se sentiría que no está siendo contratado correctamente. ¿Y cómo resuelvo eso? Que me tienen que garantizar 5 horas de trabajo seguido, si es que me van a hacer trabajar 8 horas al día. Entonces, son cosas que la gente siempre piensa y dijo, mire, para no salir fauleado, como decimos, ¿no? Para defendernos, mejor apostamos a lo seguro, sino a lo que tenemos ahora. Y créalo o no, la gente psicológicamente está dispuesto a poner más, eh, de arriesgar más por protegerse que por ganar. No somos un país que estamos preparados para el trabajo por horas, porque ya lo han recordado muchos analistas que ya lo vivimos hace algunos años y no funcionó, se explotaba laboralmente, no se respetaban esos derechos, pero estamos hablando de un contexto diferente. Claro, es diferente, pero no, porque ¿por qué funcionaría ese trabajo por en otros países? Es porque en otros países es muy claro cómo se factura esto, si es que le retienen, digamos, un impuesto adicional después de cuántas horas. Se garantiza también que cada hora facturada se va a su seguro social con un fondo que va hacia su jubilación. O sea, en Ecuador también tenemos el problema, ¿no? De todo lo que es jubilación. Es, pensémoslo, ¿no? No funciona como queremos, porque ¿cómo se jubila usted en Ecuador? Es basado en el último sueldo de los últimos 5 años. ¿Ya? Am, entonces, si usted trabaja por hora, ese sueldo es relativamente bajo. Entonces ahí viene
ambigüedad. Y entonces, ¿cuándo quiere que me jubile? ¿Cuánto tengo que contribuir? ¿Cuánto tengo que trabajar en horas para poder jubilarme? ¿Sí, no? Y ahí viene el problema. En otros países, ¿por qué funcionaría? Es porque todo eso se acumula. No depende del último trabajo, los últimos 5 años, esa estabilidad que no tenemos, sino cuánto acumulado en su vida laboral. O sea, pues, trabajó 25 años, pero esos 25 años usted contribuyó X cantidad, toda esa cantidad se va a su jubilación. Entonces no importa que usted llegue al techo yo llegué, que me jubilo con $2.000 todos los meses. No tiene nada que ver con eso, sino con cuánto usted acumuló, le devolvemos a la jubilación y el resto usted puede cobrar según el plan, ¿no? Son ya las 6 de la mañana con 49 minutos. Nos acompaña a través de la vía telemática el economista Pochunli, catedrático, quien nos está haciendo un análisis respecto a la situación económica que vive nuestro país post consulta popular. La estabilidad que aparentemente hasta este momento mantiene el gobierno nacional, esto reforzado con los resultados de una consulta popular y de entendidos también que las consultas populares son medidores de respaldo de los gobiernos nacionales y que hasta este momento bordea el 65-70% de respaldo respecto a los resultados de la consulta popular, ¿no genera mayor atracción por parte de los inversionistas internacionales de mejorar la situación en nuestro país, una mirada diferente? Bueno, la consulta lo que le dijo es, concéntrese en el tema de seguridad, o sea, y si lo hace bien, la reelección tal vez venga. ¿Qué piensan desde extranjero? Es, mire, usted no debe estar en esa situación, ¿sí? De que tener que consultar al pueblo cómo quiere manejar la inseguridad y la corrupción también está implicado eso. Y la otra es garantiza que estas reformas nos lleve a un país más seguro, ¿no? Y usted tiene medido con qué. Medido con que vamos a reducir la tasa de asesinatos a 5 a 7 en vez del 120 que tenemos al año. Esa es una meta. O sea, ¿no? La otra meta es quiere reducir asaltos o quiere reducir la corrupción en el sistema judicial o la corrupción en el sistema político, ¿no? ¿Cómo nos deshacemos de ese enlace político y narco terrorista? Entonces, todo eso tiene que haber sido medido de alguna manera para poder dar resultados al pueblo, ¿no? Porque lo que sí nos han hecho es ponernos la cuenta, ¿no? O sea, les vamos a cobrar 15% de IVA, pero tampoco nos han dicho cuánto cuesta todo este plan, ¿no? Cuánto va a costar inteligencia, cuánto va a costar todos los operativos adicionales. Entonces, ¿en qué se va la plata? Porque si es para cuenta corriente, lo único que vamos a ver es más inflación y ese crecimiento que no nos ayuda, ¿no? Vamos a entrar en recesión, en teoría. Y frente a esta recesión, ¿cómo podría enfrentar el Ecuador considerando la situación económica que vive nuestro país con un presupuesto general del Estado de 35.000 millones de dólares, algo más de esa cifra, con 7.000 millones de dólares de déficit fiscal, que es lo que se planteó, se expuso en la Asamblea Nacional frente al tratamiento del presupuesto general del Estado y ante una crisis energética que también necesita recursos, pero no existen? Claro, así es. Entonces, cuando vimos esos 35.000 millones, unos 3.000 millones más de aumento, tampoco se consideró otros ingresos, ¿no? Que es, por ejemplo, cuánto entrará por telefónicas, porque hay que renegociar eso. Entonces, mínimo es 1.200 a 2.000 millones. No se consideró, por ejemplo, si es que van a cobrarle ese porcentaje de utilidades adicionales a la banca, ¿no? A las cooperativas y a la banca comercial general. Tampoco se consideró esos ingresos. Entonces, y viene eso, el otro caso, como usted mencionaba, ¿no? Los estragos del niño. Ahora creo que estamos viviendo los estragos de la niña, que es de esa sequía larga, y por eso tenemos estos cortes, ¿no? Y regresando, ¿no? Al punto de inversión extranjera, si usted no tiene un mínimo de garantizar que hay energía eléctrica, tampoco van a venir los inversores. Yo pongo la máquina para que no funcione, tampoco sirven. O contrato a empleados que porque no hay electricidad, tengo que Tienen que ir a casa. pagarles por hacer nada. También es eso, ¿no? O la otra, que me va a costar mucho más instalar mi propia planta. Claro, la ley le permite instalar su propia planta, pero es un costo adicional que no era necesario en relación a otros países. Economista, y frente a esta situación, ¿hay alguna salida?
Sí, estamos hablando la salida, al menos desde el lado político gubernamental, es, bueno, usted tiene un presupuesto general del Estado, ejecútelo, ¿no? Porque lo que hemos visto con el presidente Lazo era que no ejecutaba. De que llegábamos a septiembre, en el caso del Ministerio del Interior, 100 millones no ejecutaban más que 8 a 10 y eso era puro sueldo, ¿no? No se veía la inversión pública, o sea, se compraron más tanquetas, más equipo, si es que instalaron sistema de monitoreo, no veíamos ese tipo de inversión. Entonces, lo que puede hacer rápido el Estado para dinamizar la economía es la inversión pública, ¿sí? La otra es pagar proveedores, ¿no? Por eso los proveedores, porque eso también rompe una cadena de pagos y eso no multiplica o no existe ese efecto multiplicador en la economía, ¿no? De que el hecho de que el Estado gaste un dólar, tal vez jale un dólar más o 30 centavos más. Pero economista, no hay plata y eso lo ha insistido el gobierno nacional. ¿De dónde sacar esos recursos para pagar los proveedores, para pagar a los gobiernos autónomos descentralizados? Por ejemplo, lo de los proveedores, el día de ayer realizaron un plantón, una protesta en el norte de Quito, en el Ministerio de Finanzas. Así es. Entonces vemos eso porque es una desesperación. Realmente ellos o entregaron insumos al Estado o entregaron sus servicios y quieren ser pagados. Y cuando ellos son pagados, ellos pagan a otros o consumen más, ¿eh? Entonces, ese es ese efecto multiplicador, ¿no? Y eso se corta cuando el gobierno no cumple, ¿no? Y es un problema más de gestión y no de dinero, porque el dinero está entrando todos los meses a través de un IVA más alto. En abril recién cobraron básicamente las utilidades del gobierno que podía llamarse, que es el impuesto a la renta. Entonces, canalizar esos fondos, ¿sí o no? O a reconstrucción de carreteras o a resolver el problema eléctrico, a pagar proveedores, a los GATS, todo eso dinamiza la economía, ¿no? Si usted no hace nada, o sea, si no hace nada, igual tiene que pagar el sueldo a la burocracia y eso cuesta también. Entonces, la idea es ponerles a trabajar y es gestionar, agilitar procesos para que se dinamice la economía. Usted nos dice que si hay ingresos, que si están ingresando esos recursos, entonces, ¿por qué buscar una vez más al Fondo Internacional, al Fondo Monetario Internacional? Sí, es una buena pregunta que nos hacían, ¿no? Alguien, el común de la calle me pregunta, ¿no? ¿Para qué queremos 3.000 si tenemos que pagar 2.500 este año? Entonces, al final es como que vamos a acabar solo con 500 adicionales. Entonces, y en eso sí tienen razón. Eh, pero ¿por qué? Es porque justamente hay ese hueco fiscal, al menos en números, ¿no? O sea, realmente todo esto es proyección. Acuérdense, esto, el plata real que recibe el gobierno todos los meses es el IVA. Y eso tienen una idea. ¿Cuánto ojalá recibirán? Será una vez al año impuesto a la renta, ¿no? Ahora, con estas reformas, querían hacerlo más estable y predecible, por eso es que dicen hay una autorretención. Entonces sabemos que usted factura X cantidad, entonces sabemos en teoría cuánto debe de retener. Entonces eso ayuda a los ingresos del Estado, pero todo es proyección, porque hasta que usted no ponga la plata en el bolsillo, no lo ve. Entonces, para prevenirse de eso, se pide estos préstamos para no llegar al final del año y ahí sí no tener plata. Asumíamos que íbamos a recibir, me invento, 2.000 millones de dólares en impuestos todos los meses en promedio, pero realmente acabamos con 1.800, 1.500 y ahí viene ese déficit. Entonces, para prevenir ese déficit, generalmente se pide prestado. Y también, acuérdense, ellos tampoco le dan de golpe, ¿no? Sino le dicen, mire, usted tiene aprobado 3.000 millones, ¿cuándo quiere que le desembolse basado en otras condiciones que ha cumplido? Entonces, es de lado a lado. Por eso es más para prevenirse que la realidad. Porque lo que se hablaba también en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se analizaba el presupuesto general del Estado, se decía que incluso cuando se analizaba el económico urgente del incremento del IVA, se hablaba que ese dinero no irá exclusivamente para lo que ha sido planteado para la seguridad, para mejorar la situación de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino que se irá a pagar esa deuda externa que tiene nuestro país, que Claro, tampoco son recursos que se quedan en Ecuador. todos los años se marca, por ejemplo, en teoría este año deberíamos pagar, si queremos cumplir con hasta los proveedores, son 12.000 millones de dólares, deuda. Ya, pero de esas es cuánto de eso entra en impuestos y puedo priorizar a pagar. Ya, si usted no paga a los
deuda externa, no va a venir más deuda, ¿no? Y esa es lo que necesitan a veces para cumplir con esos huequitos, ¿no? De que a mí me cuesta, me invento, 3.000 millones de dólares mantener el Estado cada mes, pero solo tuve 2.500 en ingresos. Entonces, esos 500 ya puedo tener una línea de crédito, llamo y digo, desembolsen esos 500 y cumplo ese mes, ¿eh? Entonces, es esa idea, ¿no? De tener esos fondos disponibles para esos huecos de déficit, ¿sí? Si es que no hay, no lo usamos, pero si hay, lo utilizamos. Son ya las 6 de la mañana con 59 minutos. Queremos agradecer por este análisis a Pochun Lee, analista económico, economista catedrático, respecto a la situación que vive nuestro país post consulta. Nos ha hablado acerca de la inversión extranjera, pero también acerca de la situación económica que vive nuestro país en este momento. Economista, muchísimas gracias. Excelente día. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. 7 de la mañana en punto. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Para oír el país que soñamos.